un fenómeno internacional que estamos viendo, porque bueno, como internacionalista me toca observar lo que está sucediendo en el mundo, y la idea es tratar de comprender este fenómeno de la desconfianza en instituciones, la desconfianza en medios de comunicación tradicionales, la desconfianza en gobiernos, cómo va en paralelo en el globo. Estamos hablando de encuestas internacionales, cómo va en paralelo esta desconfianza en medios de comunicación, desconfianza en gobiernos, desconfianzas en liderazgos, porque aquí el tema es cómo construimos una base para un diálogo democrático, cómo construimos una base en donde la verdad tenga un determinado valor. El problema es que detrás existe una enorme desconfianza, no en la verdad, sino en esas instituciones que presentan la verdad, en lo que ya el Brahms denomina los narradores tradicionales de la verdad. Entonces, si existe una desconfianza en esas instituciones, por supuesto que esto va a generar una desconfianza en la verdad presentada por esas instituciones, y entonces empezamos a creer en datos alternativos porque nos parecen más confiables. Emergen las teorías de conspiración, que son hermanas de la posverdad, de la propagación de noticias falsas, que luego también son incentivadas o inducidas por parte de distintos actores políticos, y esto genera divisiones, genera profunda polarización y elementos muy enraizados de confrontación que no permiten un diálogo cortés, un diálogo democrático. Entonces aquí tenemos que hacer una reflexión desde este lado de instituciones, me refiero concretamente a la academia, medios de comunicación en donde yo también participo constantemente, o bien instituciones desde gobiernos, desde élites científicas, que necesitamos comprender no solamente cómo se ha erosionado esa confianza, sino cómo debemos reconstruirla para tratar de, por lo menos, achicar o aminorar las brechas y no permitir entonces estos huecos o vacíos que permiten la propagación de noticias falsas, de información falsas, o bien de discursos alternativos, populistas, como los quieran ustedes llamar, que pues proponen soluciones fáciles basadas no en la verdad, sino en lo que la gente siente que es verdad. Pensar en un diálogo democrático implica también asumir la tarea de reconstruir esa confianza o construirla, si es que en algún momento existió, construirla o reconstruirla, y achicar esta brecha enorme que existe entre las élites que producen o producimos la ciencia, la verdad y todo este discurso que creemos o queremos que sea escuchado, y una sociedad que se siente lejana, distante, agraviada de todo ello. Justamente parte de esta desconfianza existente tiene que ver con la percepción de la gente de que el gobierno es corrupto o los gobiernos son corruptos y que son ineficaces, son corruptos e ineficaces, porque si tú revisas las encuestas, los estudios, incluso nosotros hemos hecho estudios acá en México, o sea, son estudios internacionales, pero que cuando los comparas con los estudios que hemos hecho en México, se parecen mucho la forma como se te plantea, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas a la gente, estás teniendo una larga conversación con alguien y te hablan acerca de la corrupción prevaleciente en su municipio, en su estado, entonces tú comprendes de dónde nace esa desconfianza que esa persona tiene. Y te lo dicen, no es que hay corrupción o yo sé que hay corrupción porque lo he leído o porque he visto un reportaje o porque he leído un libro. Señor, a mí me ha pasado, te lo dicen. A mí me ha pasado, mire usted, y te empiezan a contar una anécdota. O sea, la corrupción está en la calle, está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cómo vas a construir confianza existiendo esa corrupción? Pero es justamente la tarea.
la tarea tiene que ver con, no es que usted o yo seamos responsables o culpables por esa corrupción que existe de tantas décadas atrás, pero sí somos responsables de que si queremos construir una confianza, tenemos que entender de dónde nace esa desconfianza. Por ejemplo, hablaba yo de los medios de comunicación tradicionales, concretamente las grandes televisoras, no estoy hablando de estos portales de internet, estoy hablando de los grandes medios de comunicación que son percibidos también como corruptos y como asociados al gobierno corrupto que prevaleció en el país durante tantas décadas. Se robaban el dinero y además nos mentían. Entonces es este sentimiento de que forman parte del mismo círculo de poder. Ok, ¿qué hacen entonces los medios de comunicación para reconstruir esa confianza y distanciarse del poder y cuestionar y lanzar proyectos de periodismo de investigación, por ejemplo, que revelen justamente los casos de corrupción para que la gente los pueda ver? En esa medida podemos empezar a reconstruir la confianza que está totalmente perdida. O sea, cuando hablamos de deliberación democrática y de poder decir lo que sentimos y lo que pensamos, tenemos que entender el contexto de en dónde estamos hablando y a quién le estamos hablando. Es esta sociedad mexicana y esta sociedad global sumida en una profunda desconfianza, producto de décadas de muchos gobiernos percibidos como ineficientes, percibidos como corruptos. Esta es a la audiencia con la que tenemos que conectar. Entonces, definitivamente un diálogo y una deliberación democrática basada en verdad tiene ahí una tarea que llevarse a cabo desde la sociedad civil, desde las universidades, desde la academia, desde los medios de comunicación. Y más que culpas, creo que aquí lo que tenemos que hacer es ocuparnos de reflexionar en los cómo y cómo sí.